estamos de regreso nuevamente y nos encontramos con un invitado de superlujo, Israel Moreno, cineasta, director de la Facultad de Cine que lleva su nombre. Israel, bienvenido a La Palestra, el espacio de reflexión para la gente. Muchísimas gracias por la invitación, Octavio, y pues un saludo extenso a todo el público que te ve. Muchas gracias, Israel. Y empezamos. Tú que eres un especialista en cuestiones del séptimo arte, ¿cómo ves la trascendencia del cine como medio de comunicación? Creo que el cine tenía una especie de nicho que se ha ido mutando en los últimos años por la explotación del recurso digital. Es decir, ¿cómo pensamos en el cine cuando pensamos en el cine? Pues ya los jóvenes no, ¿verdad? Pero tú y yo y nuestros papás, pues ¿qué pensábamos en ese evento de salir en familia o salir con la pareja, de comprar un boleto, de estar sentados en una sala oscura, de ver una cinta en pantalla grande y después salir a comentarla? En fin, el cine mucho más allá de solamente exhibir un contenido, se volvió una experiencia familiar o una experiencia personal, ¿no? De pareja o de amigos. El cine, en ese sentido, como contenido, como comunicador audiovisual, creo que ha ido mutando en los últimos años por este fenómeno que tiene también las series, ¿verdad? Los documentales y todo lo que tenemos al alcance de nuestros celulares, nuestras tablets y de nuestros computadores. Ya no necesariamente es este evento familiar o este evento personal de amistad en donde podríamos comentar la película. No, ahora podemos ver con nuestros audífonos una película en nuestro dispositivo y la reconocemos como película, que esto es algo muy interesante de decir, aunque la estemos viendo en una pantalla chiquita, en una tele o en un celular. Y la seguimos reconociendo como cine por el lenguaje que lleva. Sí tiene una repercusión, como dices tú, un contenido el contenido en la explotación de la media y de la comunicación masiva sí tiene mucha repercusión. ¿Cómo lo podemos notar popularmente, digamos? Muchas veces he escuchado comentarios sobre la serie de Narcos que hizo Netflix, ¿no? Y mucha gente entendió el fenómeno del narcotráfico, incluyéndome, a través de la serie, que si bien es ficción, ¿no? Y qué bueno que lo sea, en términos de seguridad para sus creadores, nos deja ver muchísimas, digamos, muchísimo discurso político y muchísimas fenómenos sociales a través del desarrollo del narcotráfico, primero en Colombia, porque hay la versión de Colombia, y luego en México. Entonces, me parece que el cine, digamos, retomando la pregunta inicial, para no desviarme tanto, como comunicador masivo, sí tiene una repercusión, pero ya no es tanto el cine, ¿verdad?, como lo conocemos, sino productos audiovisuales, que pueden llegar a tener narrativa cinematográfica o no. Pueden ser documentales, pueden ser series, o pueden ser ficciones. Sin embargo, nos están comunicando pues ya de manera masiva a través de los dispositivos digitales. Sin esta oportunidad del dispositivo digital, no podrían tener también las audiencias la posibilidad de verlo, porque era muy sectorial, ¿no? Sigue siendo el cine convencional muy sectorial. Es decir, nosotros no podemos ver las películas que se estrenan en Francia, en las salas de Francia, hasta que pasen por la negociación de un distribuidor y de un exhibitor en nuestro país. Entonces nos están privando de la temporalidad del estreno de un contenido de acuerdo a un negocio, de acuerdo al propio negocio del cine. Sin embargo, en los medios digitales podemos tenerlo inmediatamente en el mundo entero. Obviamente también después de un esquema de negocio, pero es prácticamente lo que están haciendo ahora las plataformas. Por eso Disney se sale de Netflix,
lo digo aquí de manera, pues, en el país, Televisa fue uno de los que salió de Netflix, su propia plataforma, no sé, digamos, cuánta audiencia tenga, pero se sale ya previendo que su contenido podría ser privado, ¿no? Igual que lo que está haciendo Disney ahora. Son fenómenos interesantes de analizar respecto a la explotación de este recurso de negocio y este recurso tecnológico que son las plataformas digitales de explotación de contenido. No nada más, digamos, no es una plataforma digital de venta de DVDs, sino una plataforma en la que uno no tiene nada, ¿verdad? Nada físicamente, que también me lleva a otra bifurcación del tema, en donde la plataforma, al tener el contenido que no es original, digamos, sino licenciado, tiene una temporalidad que puede llegar a ser de 1 año, de 10 años, de 5 años, depende de qué contenido esté proyectando. Pero por ponerte un ejemplo, ¿qué pasaría si no hubieran adquirido las películas por largo tiempo de El Padrino? Muy pocas gentes podrían ver esas obras de arte contemporáneo de la cinematografía mundial. Se perderían. Es decir, se pierde la memoria a través de la no conservación de lo físico, ¿verdad? Si tú tienes un DVD, un Blu-ray y pasan 10 años y lo vuelves a poner, en mi caso como profesor lo expongo en un aula, pues le estoy dando nuevamente vitalidad. Pero ¿qué pasa cuando yo ya no tengo acceso a estos contenidos físicos? Estoy a merced de lo que decidan los propietarios de las plataformas digitales. Esa es la parte peligrosa desde mi punto de vista de la pérdida de memoria, ¿no? Claro. Y antes de que pasemos a una pregunta que te quiero hacer sobre la influencia que hay del cine en la política y en la sociedad, me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que el cine como medio de comunicación tradicional es un condicionante o un determinante de los sucesos sociales? Te pongo un ejemplo. No es el cine, pero son las redes sociales. Se le atribuye a las redes sociales la primavera árabe del 2011, en el que se supone que a través de mensajes la gente convocó a una revolución que terminó con el derrocamiento de varios gobiernos en el Medio Oriente. ¿Tú crees que el cine, las mismas redes, la televisión, determinan o condicionan un momento histórico? Mira, yo pienso que en el caso de las redes sociales es un tema totalmente aparte. Creo que sí han apoyado a que la comunicación sea más inmediata. Es decir, desmitifican la noticia también y también pueden mitificar noticias falsas. Es decir, hay un descontrol. Eh, Apelo a que la sociedad ya estamos acostumbrados a este fenómeno que tiene más o menos 10 años ya con mucho cuerpo, en que puede uno diferenciar entre un fake news y no, pero si tú abres un grupo, Octavio, de Facebook, puedes convocar a las miles de personas que tengas en tu Facebook inmediatamente. Es decir, como herramienta de transformación social, de comunicación social para llevar a cabo un evento de transformación, sí se cuecen aparte las redes sociales, ¿no? Y creo que eso ha sido fundamental por ejemplo, para ahora que ganó, hace 2 años que ganó el gobierno morenista en nuestro país, para el derrocamiento o no, digamos, bajarle la popularidad al presidente Trump, ¿verdad? O subirla de acuerdo. Ahora sí que del lado donde lo veamos, ha sido un factor determinante. La televisión también se cuece aparte. La televisión por muchísimos años tenía la verdad, Octavio, y la verdad local. Es decir, al no tenerla nosotros la variante del Internet y poder revisar por nuestra propia cuenta las noticias o buscar nosotros información, teníamos que hacerle caso a dos entes fundamentales, ¿no? A la televisión y a la iglesia. Fíjate, la iglesia y la televisión se unían en estos fenómenos de políticos y nos decía el padre, ¿verdad? En los domingos, a las personas que visitamos alguna vez las iglesias católicas, ¿qué hacer? Tenían influencia política sobre el voto, las iglesias. Y entonces uno después veía los noticieros en la noche y decían también,
hacían, digamos, su opinión personal y nos íbamos contra eso, de acuerdo a la afinidad que tuviéramos con el presentador. Era otro fenómeno también de comunicación donde se manipuló mucho a la sociedad a través del contenido periodístico en la televisión. Uniéndose, confrontándose la televisión y las redes sociales, pues, ¿qué hace? Un periodismo más objetivo. Y también pasa también en las aulas, ¿verdad? Si un profesor nos decía cierta información, nosotros le creíamos. Ahora nosotros desde el propio salón le podemos meter a la computadora o al celular y saber si lo que nos está diciendo tiene veracidad. La otra manera previa a las redes sociales era investigarlo en las bibliotecas, era investigarlo con diccionarios, con enciclopedias. Entonces, muy pocas personas decidíamos hacer eso porque qué flojera, ¿no? Además, tengo que hacer la tarea. Entonces, el sesgo de la información y el conocimiento era muchísimo. Y que gracias a la tecnología, en este caso las redes sociales, y estos dispositivos por los cuales podemos hablarnos, aunque no estemos en el mismo lugar, y además compartirlo con millones de personas o miles de personas, nos permiten este cambio de conciencia. Y ahora ahí te va el cine. El cine es una inspiración, y esto quiero aclararlo, que lo hablo a título personal, ¿verdad? Porque jamás podría representar mi discurso personal por la comunidad cinematográfica, mucho menos por por el cine que pues ya tenemos más de 100 años haciéndolo. Yo te pongo un pensamiento, una imaginación en la mesa. Stanley Kubrick, en 1968, estaba terminando de filmar Odisea 2001. 1968. En 1968 planteaba a través de su cine que se iba a poder uno comunicar desde el espacio con su familia a través de un dispositivo exactamente como el que estamos haciendo ahorita nosotros, de una televisión. Incluso le ponía créditos, porque era muy caro hablar con su familia a través del dispositivo, ¿verdad? Pero ya estaba hablando en el espacio. En ese momento, querido Octavio, no existían ni los celulares, no existía la telefonía como la conocemos ahora, y menos un celular con cámara, y menos una computadora con cámara. Entonces, no sé si es influencia, ojalá que sí, pero si no una inspiración. ¿Qué tal si el cine se hizo una inspiración para los científicos? Y que a través de haber visto esta película de Kubrick, dijeron, vamos a hacerlo realidad. Esa es una parte que deberíamos de preguntarle a los científicos, ¿qué tanto el cine, qué tanto la literatura fantástica ha influenciado el futuro? Ha influenciado lo que tenemos ahora nosotros como inventos. ¿Qué otra cosa teníamos nosotros? Nosotros conocíamos el futuro, no es algo que he platicado en unas charlas entre amigos. ¿Cómo conocíamos, qué planificábamos del futuro nosotros? Que en el 2000 los coches iban a volar, que en el 2000 se iba a detener el tiempo, que se iba a reconfigurar la cosa, que se iba a acabar el mundo. Había muchos mitos, muchas cosas que perseguíamos nosotros a través de eso. El cine, como tal, siento yo que no sé si sea un sujeto de cambio, sí, en muchos casos te voy a decir en cuáles, pero en general la ficción más lo considero como una inspiración, quizá a los políticos, quizá a los científicos, ¿no? De cómo manejar. Es decir, a un guionista se le ocurrió, ¿verdad? Cómo hacer esta serie donde sacaron a Sean Penn hace poquito, bueno, pues después de su escándalo, ¿no? Que era el presidente de los Estados Unidos y cómo se va configurando la traición y todo ese rollo. Entonces, a un escritor se le ocurrió, ¿bajo a qué concepto se le ocurrió? ¿Basándose en qué? ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? Pero si tiene algo de verdad o no, imagínate tú que un político pueda ver esa serie y decir, yo sé cómo hacerle con ese, yo puedo hacer, es decir, sí estaría inspirando a un cambio o a algo feo, ¿no? Digamos, el que un escritor en su imaginación esté cambiando la sociedad a través de su computadora, de su historia. Entonces, hay muchísimos casos así. Hablando de cambios, está por sentado que los documentales nos han hecho atestiguar casos insólitos y violentos de la humanidad, ¿no?
desde Columbine, ¿te recuerdas este documental sobre la masacre de Columbine? Que de ahí salió, ¿verdad? Este gran director de documentales y que expuso un montón más de gente. Hay un documental sobre McDonald's que se llama Super Size Me, donde hablan sobre la obesidad y todos los americanos, y es un tipo que hace sus experimentos sobre comer todos los días hamburguesas hasta ver cómo, es decir, sí ha cambiado. Estoy seguro que le quitó clientes a McDonald's ese documental. Yo fui de esos clientes. Entonces, ahí sí tiene una repercusión inmediata de eso es lo que yo creo, por eso digo a título personal, una repercusión inmediata del cambio social. No es lo mismo que las redes sociales, no es lo mismo que la televisión, ¿no? Ahora pues ya está un poquito todo entremezclado. Hay una película, Octavio, que la hizo un director que me gusta mucho, que se llama Gus Van Sant, que la protagonizó Sean Penn, que se llama Milk, que habla sobre este primer político, ¿verdad?, homosexual, y cómo hizo toda una revuelta tremenda en San Francisco, me parece que fueron por ahí por los años 60, principios de los 70, sobre la homosexualidad. Y entonces ahí sí te puedo decir, querido Octavio, que seguramente fue el propio Milk, digamos, el personaje, inspiración para los cineastas para después hacer la vida de él. Pero ¿qué pasa a la vez de que se explota, de que sale de ahí de San Francisco, del fenómeno homosexual, eso como una película y que muestra el caso a muchísimos luchadores sociales sobre el tema de género? Muy probablemente haya sido inspiración entonces el cine a través de esa película de un fenómeno social. Pero es más lento. En ese sentido lo considero que transcurre un tiempo para que uno, pues, en primer lugar, vea eso, ¿no? Porque pues pasa por un fenómeno de preproducción, guión, etcétera, llevado a la realización y luego a la postproducción y después a la negociación para que después lo veamos y después haga influencia. Sin embargo, las noticias, las redes sociales y los documentales son prácticamente inmediatos. Y es por eso que también esta herramienta, cuando ha habido, por ejemplo, ahora el movimiento de Black Lives Matter de los Estados Unidos se generó a través de un video de celular, donde una chava testigua cuando le pone la pierna el policía al afroamericano en el cuello hasta matarlo, Octavio. Entonces, eso fue inmediato y generó un movimiento social sin precedentes que se llama Black Lives Matter, igual que el fenómeno que está ocurriendo ahora de las mujeres alrededor del mundo. Es decir, eso es todavía más complejo porque viene de un rezago cultural y de una violencia contra la mujer sin precedentes desde el inicio de la historia de la humanidad prácticamente, y hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente de este fenómeno de trascendencia, de comunicación, sí, creo yo, en esos ejemplos que te pongo. Sí, no recuerdo el título de la película, pero hay una cinta donde un presidente norteamericano tiene un problema, parece que viola a una mujer de color, pero se quiere reelegir y entonces les dice a sus asesores que busquen a un amigo de él que es un cineasta. Este cineasta le dice, no te preocupes, vamos a inventar una guerra para distraer a la opinión pública. Vamos a rescatar, vamos a decir que estamos peleados con alguien en Kuwait, pero que se quedó un soldado atrapado allá y que vas a hacer tú el rescate de ese soldado porque te interesa la vida del norteamericano. Y se va complicando esa trama porque cae el avión donde traen al cuate que se supone que es el soldado rescatado, que era un soldado que estaba en una cárcel, que además estaba loco, ¿no? Tenía que tomar medicamentos. Se estrella el avión, hay una serie de peripecias, un campesino, un agricultor mata al personaje y dice, de todas maneras vamos a conservar el zapato para que la gente vea que es el zapato del soldado Brian, vamos a ponerle así. Y efectivamente la opinión pública sigue con el candidato, pero ya el cineasta se la cree y le dice, no, dices que
le dice, ten ahí tantos millones de dólares por tu aportación, y le dice, no, no es lo que yo quiero lo que quiero es también ser presidente y que la gente sepa que yo hice esa película, ¿no? Y lo manda a matar el presidente. ¿Puede llegar a suceder esto? Es decir, la influencia o como tú dices, la inspiración del cine, ¿puede llegar a modificar conductas en los políticos? Fíjate que tenemos este gran ejemplo de la película de este, esta película del infierno, ¿cómo se llama? ¿La La ley del de PRI, Herodes? ¿no? La ley de Herodes, ¿no? Ah, sí. Este es un ejemplo muy particular, ¿no? Donde muchos aprendimos varias cosas, de ficción o no de ficción, acerca de estos entramados políticos, como por ejemplo la caja china. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Es decir, ahí te explicaban que la caja china era un evento de distracción, mientras había otra cosa más importante pasando. ¿Qué es esto que me estás comentando tú? Acá le pusieron ese nombre, ¿no? En la película, la caja china. ¿Será verdad, querido Octavio? Quizá un político nos podría decir la neta, ¿no? Si así se le llama a esas estrategias de distracción social. ¿Será verdad también que los políticos hacen eso? Pues quién sabe, porque es una ficción, ¿no? ¿Quién sabe si realmente el autor se inspiró en eventos reales de investigación para poder hacer una tesis sobre eso en una película? ¿O pura imaginación? Lo que sí es verdad, digamos, que sobrepasa la ficción, es todo lo que se le encontró, por ejemplo, el exgobernador de Veracruz, ¿no? Lo de las que compró en vez estas para el cáncer, vacunas, bueno, medicamento para el cáncer era agua y todas esas cosas. Entonces, ahí siento yo que a lo mejor nos inspiran a nosotros a escribir esto en ficción con este tipo de atrocidades, ¿no? Que ya están, digamos, comprobadas de manera científica y de manera gubernamental, ¿no? Ya como una noticia directamente del gobierno, por eso el exgobernador está en la cárcel. Y serie de cosas, ¿verdad? Y de corrupción y Y tenemos así un montón, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el documental perdón, en la serie de Colosio, ¿no? Donde aparece el personaje del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? ¿Qué tanto es cierto y qué no? ¿Verdad? ¿Cuál es la realidad? No, pero sí nos deja ver a nosotros como sociedad, pues nos abre una puertecita el cine, de manera muy, pícara, ¿no? Para ser reflexivos, para empezar a observar a nuestros lados. Y en ese sentido, entonces sí genera un cambio en nosotros, porque nos hace más críticos. Dice, a ver, espérate, me está diciendo que este cuate que vote por él, que porque va a hacer esto y esto. A ver, espérate, ¿qué tanto eso es verdad que no? Porque hasta en la serie tal ya vi cómo le hacen, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí hay un cambio respecto al comportamiento de la sociedad casi inmediato, ¿no? De reflexión, de gente que, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues conocemos, tenemos amigos y familiares que dicen, a mí no me interesa la política, a mí no me interesa votar, ¿no? Y que al ver eso dicen, ah, caray, a ver, ¿cómo está, no? O sea, ya me interesó. Entonces, inmediatamente al ver una película, un contenido que tiene que ver con ese entramado político y de tranza y de no sé qué, no, espérate, si voy a votar, a ver, déjame ver por quién, y ahí hay un cambio, querido Octavio, ¿cómo ves? Pues a mí se me hace muy interesante y quiero hacerte una última pregunta, gracias por tu tiempo. ¿Cuál crees que sea el futuro del cine en México? Y, si no, y hay que, al cine como producto, ¿no? Con las películas como producto. ¿Qué películas vamos a ver en el futuro inmediato? Y si crees que siga esta buena racha de cineastas mexicanos que son premiados en el extranjero, o es nada más un boom del cine mexicano contemporáneo. Yo creo que ya no es un boom, porque ya duró unos añitos, ya llevaba
que llevará 6, 7 años, los mexicanos dándole fuerte ahí, ganando y ganando y ganando, y los 4 mexicanos, ¿no? No somos todavía referente respecto al número, no podemos decir, ya son 4 mexicanos que ganan en los Oscars, pues no representan 170 y tantos millones de mexicanos, es la realidad. Hay que seguirle echando ganas. Una de las cosas si me preguntas sobre el cine, sobre el futuro, y dando mi testimonio personal como profesor, como rector de la Facultad de Cine, yo siento que el cine está mutando, Octavio. El cine se enseñaba antes como un oficio. Por eso también hubo muchas atrocidades, de lo cual está saliendo ahorita en las redes, sobre el CCC y sobre fenómenos de acoso a los profesores, etcétera, en el pasado, ¿no? Y también en el presente en las escuelas. Se enseñaba como un oficio. No éramos reconocidos como licenciados, los cineastas. Es decir, no éramos profesionales, no nos reconocía la sociedad como profesionistas. Desde ese punto donde somos parte del cambio, donde sí ahora somos profesionistas y no nada más oficiantes, y hay reglas, y hay un diseño curricular y un programa de estudios para poderlo llevar a cabo de manera consciente y programada la educación de un cineasta, también se espera el cambio en la literatura. Es decir, ahora los cineastas deben de ser más cultos, deben de tener mucho más fortaleza en la literatura, no nada más en lectura, que ya demostramos que somos buenos técnicos. Tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir leyendo, intelectualizarnos, culturizarnos para poder ofrecer un mejor cine. De esa manera, Octavio, vaticino un futuro en el cine mexicano más próspero, porque vamos a tener historias hermosas, también muy bien contadas, como ya lo hacen los mexicanos, ya lo hacemos, pero historias entrañables, que no nada más ganen Óscares, sino que sean inspiración para que en otros países las quieran replicar, les quieran hacer remakes. Va a ocurrir porque vamos a tener cineastas en un futuro próximo mejor preparados y mejor intelectualizados que nosotros, porque ya tienen una guía de estudios y tienen un programa que seguir. Y la autocrítica de que tenemos que cambiar el cine para un mejor cine en el país. Pues te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos. Es muy grato platicar contigo. Es muy amena la plática con la que transmites el cine, que lo vemos como una diversión, pero que vemos que tiene una trascendencia social importantísima. No sé si quisieras compartirnos la dirección de la Facultad de Cine, por si alguien se interesa en tener esos estudios. Claro que sí. Pues mira, hablando de redes sociales, la Facultad de Cine es la única escuela en su tipo en México, que es la primera escuela especializada en cine del país y la más nuevecita, digamos. Tiene 4 años, es decir, tenemos el programa de estudios, ya no somos la prueba y el error, ya pasamos por eso hace muchos años. Entonces tenemos un plan de estudios de los mejores en el país y lo pueden encontrar así como Facultad de Cine, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos y en la página en el web, ¿verdad? Página de facultadecine.edu.mx. Y yo estoy muy feliz de pertenecer a esta generación de cambio, de creérmela, de que puedo cambiar con mis estudiantes el país a través del cine. Entonces, más allá de convocarlos a inscribirse, pues los convoco a que vean el trabajo que estamos haciendo y el trabajo que están haciendo nuestros alumnos a nivel audiovisual, para que se inspiren otros jóvenes y a lo mejor también podamos influir en ellos de manera positiva, ¿no? Claro. Y hablaste de la literatura. ¿Hay alguna literatura que quieras recomendar? Fíjate que ¿O un qué libro bueno que que me quieras lo regalar? mencionas, que me estaba yendo así. Somos una escuela que tiene un programa de desarrollo y de publicación, investigación y publicación editorial. Entonces, hemos apoyado a un festival justamente en mi género a poder publicar estos libros. Y estamos se está ya terminando la traducción de un libro de violencia de género en el cine. Entonces, con muchísimo gusto, para tu audiencia, les regalo un juego a 3 personas, es decir, voy a regalarles 6 libros a las personas que se manifiesten contigo su interés, si quieres ahí hacerles una trivia o algo, sobre el nuevo cine queer, que es todo un fenómeno interesantísimo,
del cine, y la teoría del cine lésbico justamente después de este. Son libros maravillosos que se encuentran pues en todas las librerías del país, pero que se los vamos a regalar, porque nosotros somos parte de que estas publicaciones hayan podido llegar a México. Querido Israel, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y te estaré dando lata más adelante para que sigamos platicando del cine, que nos hagas recomendaciones y que tú nos vayas guiando de cómo va el futuro del cine mexicano. Muchísimas gracias por el espacio, Octavio. Un gran saludo a todos los que integran tu equipo y también a todos los que están escuchando esta plática. Te agradezco mucho, Israel. Y ustedes, amigos, recuerden que la próxima semana tenemos unos nuevos invitados de lujo para hablar de los temas que les interesan a ustedes. La palestra es el espacio de reflexión para los temas que les interesan a los mexicanos de a pie. Buenos días.